a todos, a todas, profesores, profesoras, estudiantes, apoderados, bienvenidos a este encuentro. Mi nombre es Aurora Videla, yo soy profesora de castellano, profesora de aula de muchos años, también soy orientadora, también por muchos años. Me tocó trabajar durante largo tiempo en todo lo que es el ingreso a la educación superior, tanto como orientadora como profesora preparadora de la prueba de lenguaje de PSU, hoy día prueba de transición. Y recogí harta experiencia, no solamente mía, también de infinidad de profesores, de orientadores, de estudiantes. Y eso es lo que hoy día quiero compartir con ustedes como jefa del área creativa de CIEMAX, también editora, y colaboradora en la consultora. Lo que les voy a compartir es una breve, es una síntesis, algunas sugerencias de cómo enfrentar este año en este contexto de incerteza la nueva prueba de selección universitaria de transición, en comprensión lectora particularmente. Sabemos que estamos en un contexto de incertezas, pero dentro de esas incertezas hay que preguntarse hoy día cuáles son las certezas. ¿Cuáles son las certezas? Una certeza es que sí o sí, en algún momento vamos a tener ingreso a la educación superior. Ya sea dándose la prueba en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, no lo sabemos. Pero sí habrá un nuevo ingreso a la educación superior. Y para eso hay que estar preparados. Hay que ejercitarse mentalmente, físicamente, espiritualmente, motivacionalmente para dar una buena prueba de admisión y para que el estudiante finalmente logre sus sueños y emprenda un camino para construir su futuro. Entonces, en ese contexto de incertezas y teniendo claro que la certeza es que va a haber en algún momento admisión, nosotros queremos compartir con ustedes algunas orientaciones básicas para preparar esta prueba, pero también, de paso, proponer ideas muy simples, pero importantes, para que el estudiante se mantenga en su primer año, segundo año, en toda su educación superior y alcance sus objetivos finalmente. Dado que es un periodo de incertezas, el próximo año estaremos reacomodándonos, nadie sabe en qué condiciones vamos a estar, pero pensemos que siempre va a ser todo para mejor. Entonces, lo que les voy a compartir hoy día, en nombre de CIEMAX y de todo el equipo del área creativa, de la gente de consultora, de los profesores que han trabajado con nosotros, es una serie de sugerencias. Y entre eso también lo que nosotros hemos preparado como editorial para que ustedes puedan sentir que existe material de apoyo para trabajar. Nuestra presentación de hoy día se llama Ingreso a la Educación Superior, orientaciones para preparar la prueba de transición de comprensión lectora. Pero en este contexto de emergencia sanitaria y entendiendo que queremos ayudar al estudiante de tercero medio, cuarto medio y también al estudiante de la educación superior. Vamos a ir a nuestra presentación. ¿Va? Me parece que no avanza. Ahí sí. Ahí sí. Ustedes están viendo en este instante la presentación que yo les voy a compartir. ¿Cuál va a ser nuestro camino? Básicamente 3 temas sencillos. El primero es la lectura como fuente de conocimiento, desarrollo y trascendencia, un punto no menor. Un segundo tema, la práctica desafiante, creativa y disciplinada para rendir una buena prueba y mantenerse. Siempre se ha dicho, los profesores lo decimos, no basta con dar una buena prueba, hay que mantenerse también en la educación superior. Y un último tema, nueva prueba, nuevo contexto, ¿en qué focalizarnos? Conocimiento de la prueba, habilidades cognitivas, estrategias metacognitivas. Y hablamos de nueva prueba, nuevo contexto después, porque eso es nuevo, o sea, aparece posterior. Pero en fin, partamos entonces. Nuestro primer tema, la lectura como fuente de conocimiento, desarrollo y trascendencia. Esto no es un secreto para nadie. Todos los profesores, todos los docentes, las familias, el mundo en general sabe que la lectura es la gran
fuente de conocimiento, de desarrollo y de trascendencia. De conocimiento porque ahí está la información, está toda la información del mundo. Y de la lectura no solamente literaria, en donde hay visiones de mundo, hay ideologías, hay propuestas, hay historia, hay formas de vida, hay representaciones de seres humanos, de naturaleza, etc. También ahí está la clave para el desarrollo humano, porque leer infinidad de textos, novelas, textos científicos, la prensa, permite que uno acceda a información que luego puede contrastar y comparar con la experiencia previa y a través de la conversación con otros y con otras fuentes también. Eso activa redes neuronales, genera desarrollo, sobre todo cuando hay desafíos en los que uno puede usar esa información. Y trascendencia, porque así uno también se va desarrollando y puede llegar más allá de lo esperado y más allá de hasta de lo inesperado. Cuando hablamos de lectura, un dato importante que lo dice la OCDE, y se los voy a leer. Entre los países de la OCDE, los lectores que leen variedad de textos, ficción, no ficción, revistas y diarios, obtienen 81 puntos más que quienes no leen. Y quienes no leen, ¿cuánta diferencia pueden marcar 81 puntos? Una beca, un buen ingreso, y, en fin. Luego, en Chile, ese mismo grupo que lee variedad de textos, obtiene 44 puntos más que quienes no leen. Su desempeño está por debajo de los países desarrollados, pero por encima de los otros países latinoamericanos evaluados. ¿Cuánto pueden significar en nuestro país 44 puntos? No es menor, es un dato importante. Y aquí viene otra pista, que no es menos importante. Media hora. Quienes leen más de media hora obtienen diariamente, media hora diaria, al día, todos los días, obtienen 35 puntos más sobre quienes no leen en las pruebas estandarizadas, llámese CIMSE, llámese PSU, llámese PISA. Quienes leen menos de media hora obtienen 12 puntos por sobre quienes no leen, es decir, quienes leen menos de media hora, pero leen, tienen 12 puntos más. Quienes leen media hora tienen 35 puntos más. ¿Y si lee una hora al día? ¿Y si lee todos los días de su vida? Durante 14 años. Y si frente a esa lectura, además, se enfrenta a un desafío permanente de conversar, de compartir, de responder preguntas difíciles, de poner en acción los conocimientos que recoge, ¿cuánto más puede lograr? Ya no es solo un puntaje, es trascender, es aprender, es desarrollarse, es poder construir representaciones de mundos diversas que le van a permitir adaptarse a cualquier contexto, en cualquier situación en donde se encuentre. Es maravilloso. Y a propósito de eso, podemos encontrar, que yo quiero compartir con ustedes, algunas citas que rondan en la internet, en los libros. La lectura perjudica seriamente la ignorancia. Tomémonos eso en serio. Un niño que lee será un adulto que piensa. Tomémonos eso en serio, porque ahí también la trascendencia. Vivir sin leer es peligroso, porque te obliga a creer en lo que te digan. Queremos que nuestros jóvenes tengan pensamiento crítico, es importante leer. Esa es una tarea primera. Y es indudablemente importante y es, yo diría también, inevitable. O sea, si queremos lograr buenos resultados, tenemos que leer. La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Claramente, porque la lectura ejercita nuestras redes neuronales, nos permite trazar nuevas rutas neuronales, nos permite trazar estrategias también, incorporar nuevos caminos para poder enfrentar un nuevo conocimiento, ponerlo en acción y generar una idea, un conocimiento nuevo que aporta al país. La lectura democratiza el acceso al conocimiento. ¿Hay algo más importante que sentir que todos tenemos derecho a recibir información? Si no lo podemos hacer presencialmente, ahí está el libro, está el diario, está internet, están las revistas. No tiene por qué ser necesariamente una novela. Cientos de novelas, cientos de papers, cientos de artículos, de crónicas, etc. Tan solo pensemos que un estudiante que entra a primero básico
y lee desde primero básico o desde segundo básico, llega a cuarto medio, ¿cuánto ha leído en su vida escolar? Hablemos de los planes escolares. ¿Cuánto? Un plan escolar de lectura de 4 libros al año, de 8 libros al año, de 20 libros al año, y libros no solo literarios, libros, textos, artículos. ¿Cuánto ha acumulado el estudiante en esa lectura? ¿Para qué? Para después en cuarto medio, cuando se enfrenta a una prueba de comprensión de lecturas, le van a hacer preguntas que lo van a hacer pensar. Entonces, ¿qué impacto ha tenido esa cantidad de lecturas en su forma de representarse la información, de pensar la información, de evaluar la información y de poder responder preguntas desafiantes? 14 años, 12 años, los años que sea, ¿qué impacto ha tenido? Necesitamos aumentar la lectura. Y que esa lectura vaya acompañada de una discusión, de una conversación, de una ejercitación permanente. La primera etapa es la decodificación. En eso no hay discusión. Los niños chicos empiezan a aprender a leer, decodifican, pero ¿cuántos se quedan en ese nivel? Decodifican. Una segunda etapa es la comprensión literal. Perfecto, avanzamos, pero ¿por qué llegamos hasta cuarto medio y nos encontramos con estudiantes que trabajan hasta ese nivel en comprensión literal? ¿Qué pasa con la comprensión inferencial? Necesitamos que el estudiante aprenda a inferir información y para eso hay estrategias, para eso se hace un modelamiento en el aula, para eso se hace la conversación, por eso también se invita a que otros comenten sus experiencias, porque uno también aprende de las experiencias de otros. Y también es importante la metacomprensión, pensar cómo es que ha comprendido, qué estrategias ha usado para comprender. No necesariamente eso lo encontramos en la escuela, también lo encontramos en el hogar, en la conversación con el compañero, en la interacción entre amigos, etc. Todo esto implica que el estudiante debe tener un conocimiento de mundo cada vez mayor y un desarrollo de habilidades también que lo empoderen para dar una buena prueba de selección universitaria. Y hablamos de comprensión de lectura, que exige esa prueba sí o sí un conocimiento de mundo, un manejo de vocabulario, un conocimiento sintáctico, un entender ciertas palabras en las preguntas, palabras claves que están puestas ahí, no por casualidad. ¿Cómo está organizada la pregunta? ¿Cómo están organizadas las respuestas? ¿Qué información dan las respuestas? ¿Cuál de esa información está efectivamente o no está en el texto? ¿Cómo descubrimos eso? Requiere de estrategia, requiere de tener conciencia de las habilidades. Pero aquí lo clave, y vuelvo al punto de la importancia de la lectura. ¿Cuánto leen nuestros estudiantes? Nosotros, docentes, padres de familia, ¿cuánto modelamos esa lectura de diarios, de investigaciones? Hoy día, con el tema del coronavirus, se han liberado cientos de artículos. ¿En qué medida los estudiantes están informándose? ¿Qué seguimiento le hacen a esta noticia, a este evento o a otros? ¿Qué lecturas están realizando mientras están en casa, desarrollando cientos de tareas? ¿Qué espacio le dan a la lectura? No es menor preguntarse que después de 14 o 12 años de educación, leyendo y resolviendo pruebas de comprensión de lectura, lleguemos a cuarto medio, demos una prueba de selección universitaria y en muchos casos tengamos un resultado triste, lamentable. Podemos hablar de motivaciones personales, de formación del colegio, etc. Hay múltiples factores, porque la causa no es una sola, pero sí o sí, un estudiante que lee en los contextos en que se encuentre tiene más oportunidad que aquel que no lee. He aquí entonces que un segundo elemento importante, junto con un aumento sostenible de la lectura y consciente, yo siempre digo a mis estudiantes, nunca se duerma sin haber leído aunque sea una página. Fomentemos el hábito de la lectura. Entonces, a partir de eso, sostengamos una práctica desafiante, creativa, disciplinada, para rendir una buena prueba y mantenerse en la educación superior. ¿Qué significa una práctica desafiante? Entender primero cómo comprendemos un texto, para luego enfrentarnos sostenidamente a un ejercicio continuo. Un primer elemento, comprendamos el proceso de comprensión de lectura. Cuando nosotros leemos, tenemos una información en nuestra memoria de largo plazo, que es información que está ahí, ¿cierto? Que es nuestra, que hemos aprendido y que el estudiante ha aprendido. Y cuando leemos, recibimos información nueva. No toda, para algunos puede ser mucha y para otros poco, pero hay información nueva que se pone en contacto
mediante ciertas claves, palabras claves, ideas claves, representaciones de mundo que activa cierta oración, cierto enunciado. Activa información de nuestra memoria de largo plazo. Cuando tenemos un desafío interesante, esto se pone en acción, nuestra memoria operativa se pone a trabajar y piensa, genera un conocimiento nuevo. Y eso se instala en nuestro cerebro y en la medida en que ese conocimiento nuevo se pone en uso al servicio de algo, de una actividad, de un desafío mayor, se instala y se queda guardado en la memoria de largo plazo y además amplía nuestras redes neuronales. Por eso hablamos de desarrollo y de trascendencia. Comprendiendo este proceso de comprensión de lectura, que es muy importante, sigamos entonces con disciplina, una práctica sostenida, un desafío permanente. Ese desafío consiste en ejercitarse, en resolver preguntas cada vez más complejas y practicar, practicar y practicar. Por un lado, la práctica como entrenamiento, tremendamente importante y válida, en resolver ensayos de prueba de selección, de transición, en el mismo formato, porque cuando llegue a dar su prueba, tiene que estar muy familiarizado con la hoja de respuesta, con el tipo de facsímil y con el tipo de preguntas. Yo recuerdo que muchas veces los estudiantes de cuarto medio me decían a mí y a muchos profesores también, que profesor, profesora, practicamos tanto durante el año que cuando fui a dar la prueba era como un ensayo más, me sentí súper tranquilo. Eso le da tranquilidad, le da confianza al estudiante, la práctica sostenida. Y esa práctica además se debe complementar con prácticas creativas, como la de sostener debates, conversaciones con otros sobre las lecturas, sobre las preguntas, buscar el ejercicio metacognitivo. Sentarnos a hacer facsímiles y solo facsímiles durante 2 o 3 horas al día y sin abrir otros canales para ampliar este conocimiento y mejorar las condiciones para dar una buena prueba, puede que termine agotándonos, saturándonos, aburriéndonos, puede que el estudiante termine odiando esta prueba. Se debe complementar con otras actividades creativas que además responden a estilos de aprendizaje distintos. Después del ejercicio, que el estudiante pueda conversar sobre las lecturas que realizó y dudar de ellas, cuestionar las preguntas, conversar con otros, intercambiar ideas, buscar lecturas complementarias. Esa lectura que apareció se parece mucho a un texto que leímos hace un tiempo atrás en otra asignatura, está en tal libro. Buscar conexiones, buscar la intertextualidad. Eso da tranquilidad, da certezas, le otorga más seguridad al estudiante cuando se enfrenta a lecturas que de alguna forma le son conocidas, le son familiares, porque ya leyó mucho antes parecido. Y la disciplina es importante porque genera hábitos, de tener un espacio, un horario, un momento para hacer este ejercicio, para hacer la conversación, para poder disfrutar en la construcción de este conocimiento nuevo diario, todos los días, de manera ordenada, disciplinada, como cuando usted se lava los dientes, el día que no se los lava se siente incómodo. Bueno, si se siente incómodo es porque tiene el hábito instalado. Entonces, cuando un estudiante tiene el hábito de leer, de practicar, de ejercitar, de conversar y de hacer metacognición, el día que no lo hace, se siente profundamente incómodo. Este ejercicio práctico, sostenido en el tiempo, con cariño, con convicción, con confianza, con disciplina y con desafíos, entendiendo que tienen que abrirse a otras formas también de poder conocer y de mejorar y desarrollar más sus habilidades, le va a dar un buen resultado, le va a afinar la puntería y le va a proporcionar las certezas que necesita para enfrentar una prueba en las condiciones que sea, con mascarilla, sin mascarilla, en una sala con 4 o 5 personas o con 20, no sabemos, pero va a estar seguro. Y eso es más importante aún. La generación de hábitos es clave. Les digo yo, perdón. La generación de hábitos es clave para un buen desempeño en la rendición del test de comprensión lectora y la vida estudiantil y la educación superior. Porque todo lo que ha ganado durante este año de preparación definitivamente se ha quedado. No es algo que se olvide. Se quedó el hábito, se quedó la disciplina, se quedó la lectura, se quedó la creatividad, elementos básicos para que enfrente en buenas condiciones un primer año universitario, que es un año
también de incertezas. Es igual que primero básico e igual que primer año de enseñanza media. Hay cambios importantes, hay rupturas de esquema, hay de pronto inseguridad, dolor, frustración, incluso a veces hay hasta un poco de pena, de tristeza, porque como es un espacio nuevo, es un año nuevo, son exigencias distintas, es un periodo de adaptación que le exige movilizarse emocionalmente y cognitivamente, espiritualmente también. Entonces, si queremos que sea un buen año, tiene que entrar con ciertas conductas, ciertos hábitos instalados. Y el hecho de practicar durante mucho tiempo con disciplina y con creatividad, lo ha instalado como hábito, por lo tanto llegan muy buenas condiciones para enfrentar un año universitario que le va a exigir un nivel de pensamiento superior, que le va a exigir pensar muy bien antes de hablar, antes de escribir, que le va a exigir producir un texto ordenado, coherente, secuenciado, responder una evaluación también con éxito, trabajar un ejercicio de matemática o un contenido de ciencias con disciplina. Le va a exigir buscar, preguntar, indagar, etc. Nueva prueba, nuevo contexto. Podría ser nuevo contexto, nueva prueba, pero el nuevo contexto llegó después. Es nueva prueba, que tampoco es tan nueva. No es tan nueva. ¿Qué es lo nuevo? La eliminación de conectores, la eliminación del plan de redacción. Por lo tanto, ¿en qué nos vamos a focalizar? Primero, en conocer la prueba, qué tan distinta es. Segundo, en el fortalecimiento de habilidades cognitivas. Hay que prepararse. No basta la estrategia, ni basta el ejercicio. Necesitamos tener conciencia de cuáles son las habilidades cognitivas que se ponen en juego a la hora de enfrentar esta prueba. Y por supuesto, estrategias metacognitivas. Más que estrategias, el proceso metacognitivo personal que el estudiante va a enfrentar. Conozcamos la prueba, que ya está publicada en el DEMRE, no es tan distinta, es el mismo formato. Hay cosas importantes que se mantienen, la misma cantidad de tiempo, 2 horas y media. Y hay preguntas con 4 opciones y preguntas con 5 opciones. Menos preguntas, o sea, va a tener más tiempo para responder una prueba que en el fondo con menos preguntas lo libera. Le permite dejar espacio para repasar, para revisar, para chequear. Ahora, eso también implica que tal vez sea de una dificultad un poco mayor. Pero es normal, si ha tenido un buen desempeño, y ha tenido un buen entrenamiento, una buena práctica y una buena cantidad de lecturas, le va a ir bien de todas maneras. Uno puede decir, bueno, menos preguntas, más tiempo, igual la diferencia de puntajes va a ser distinta. Pero recuerden que ya no se descuentan por las malas, así que hay un paso ganado ahí, importante. Hay que sacarle provecho a eso. Dice el DEMRE en la prueba de comprensión de lectura que va a trabajar en 3 dimensiones de estrategias lectoras: rastrear, localizar, relacionar, interpretar, evaluar, reflexionar. Bien, con esa información tenemos ya bastante para avanzar. Es más, ¿qué tipos de textos literarios? Sacó poesía, hablamos de narraciones y de obras dramáticas. Y hablamos también de textos no literarios, todo lo que tiene finalidad argumentativa, expositiva y los textos provenientes de los medios de comunicación. Hay que leer la prensa y no un solo diario. Ojalá leamos 4, 5, 6, incluso diarios extranjeros en internet, están disponibles ahí. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿qué tipo de pregunta debe responder el lector? Esa pregunta, ¿qué conocimiento le va a exigir y qué habilidad va a estar midiendo? Porque la pregunta no es gratuita, mide un conocimiento, pero también mide una habilidad y un conocimiento que sale del mismo texto. Entonces, ¿cómo recogemos información de ese texto? ¿Cómo ponemos en acción nuestras habilidades para darnos cuenta de qué conocimiento está poniendo ahí en la lectura? Y la pregunta, ¿qué habilidad está midiendo? Por lo tanto, ¿qué me está pidiendo que responda y qué ejercicio mental tengo que realizar? El DEMRE lo dijo, estrategias lectoras, rastrear, localizar en la superficie del texto, que pide seleccionar información. Todo lo que está en la superficie del texto, donde se encuentra en distintas partes. Relacionar e interpretar, vamos a la profundidad del texto, porque hay que empezar a relacionar, vincular distintas informaciones dentro de la misma parte del texto o en diferentes partes del texto, distintos párrafos, distintas secciones. Y por último, evaluar, reflexionar, que mezcla superficie y profundidad, es decir, a partir de información textual y de información que está a nivel implícito,
es necesario establecer una relación crítica entre el texto y su contexto. ¿Y cuál es la posición del lector en ese sentido? La posición del lector no es menor, hay que relevarla, porque ese lector, en la medida en que esté bien documentado, en la medida en que tenga muchas lecturas de diversidad de textos, tiene muchas más ventajas como lector en una posición X para responder una pregunta que le está pidiendo evaluar y reflexionar. Valorar críticamente la relevancia, la credibilidad de la información, por eso es importante la fuente, evaluar si tiene fuente, tiene título o no lo tiene, y la calidad también de la información, cómo está presentada la información. Pero también evaluar todo lo que acompaña esta información, el género discursivo, el uso del lenguaje, cómo está organizada, estructurada, etc. ¿Cuáles son las habilidades específicas asociadas a estas estrategias lectoras? Rastrear, localizar, específicamente identificar. Relacionar e interpretar, específicamente relacionar, sintetizar, inferir, interpretar. Y por último, evaluar, reflexionar, específicamente evaluar. Entonces aquí es importante preguntarse, el estudiante, el que va a rendir la prueba, ¿sabe en qué consiste identificar? ¿Conoce el concepto de identificar? ¿Sabe cuál es el procedimiento para identificar? ¿Reconoce una pregunta que le está pidiendo efectivamente identificar? Porque puede confundir una pregunta de inferencia con una pregunta de identificar si no maneja estos conceptos. Cuando la pregunta le pide relacionar, ¿qué información le entrega la pregunta que le está pidiendo completarla a través de una opción de respuesta? Tiene que buscar esa relación, pero ¿sabe lo que es relacionar? ¿Cómo vincular la información? Sintetizar. Sabemos que sintetizar es reducir al mínimo un texto, a lo mínimo que mantenga la idea central, lo más importante. Pero ¿cómo se hace eso? Inferir. ¿En qué consiste inferir? ¿En qué medida la inferencia exige a veces, según su tipo, suponer o no suponer? Trabajar con la información implícita que está ahí contenida o empezar a hacer predicciones de qué se trata. O interpretar. ¿Qué quiere decir? Y aquí entra de lleno el vocabulario. Y finalmente evaluar qué tipo de texto es, cómo reconocemos su estructura. Pero ¿qué es evaluar? ¿En qué consiste esa habilidad? ¿Y cómo se desarrolla la habilidad de evaluar? Bueno, nosotros como editorial, frente a eso, hemos estado trabajando durante mucho tiempo en el desarrollo de habilidades como editorial que busca, sí o sí, aportar en lo que es el desarrollo del pensamiento. Y en ese sentido, lo que hicimos fue darnos cuenta que estas habilidades que hoy día mide la nueva prueba de transición en comprensión lectora, están contenidas en uno de los materiales que tenemos. Claro, también es posible encontrarlo en la internet y en otros materiales. Es necesario buscar la información, es necesario indagar, investigar. Un espíritu crítico lo hace. Lo que estamos haciendo acá es mostrar cómo luego de un largo proceso de investigación, de estudio, con un equipo de 3 profesores súper competentes, llegamos a una propuesta para trabajar ya no el ejercicio de PSU tipo entrenamiento, que en todo caso está, sino la habilidad. ¿Qué es identificar? ¿Cómo desarrollamos el concepto de habilidad de identificar? ¿Cuál es el procedimiento para identificar? ¿Cómo son las preguntas de identificar? Etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos, primero, definimos la habilidad, la explicamos en qué consiste. Tenemos la etimología, que está abajo, comprender el concepto. Cuando el estudiante comprende la etimología, va a la etimología y comprende su significado de raíz, de origen, eso le da luces para darse cuenta de qué procedimiento tiene que aplicar. Y también le comentamos qué es lo que tiene que saber antes, cuáles son los conocimientos previos necesarios para que pueda trabajar perfectamente esta habilidad. Frente a esa página, porque trabajamos a páginas confrontadas, hay un modelamiento que le enseña, que muestra dónde se identifica la información y también los tipos de enunciados que dicen relación con la habilidad de identificar o de sintetizar o de inferir, etc. Y también le sigue a esto una activación del proceso metacognitivo, porque no basta solo con decir en qué consiste la habilidad. Bien, ahora trabaja desde la metacognición. ¿Cómo te das cuenta que esa pregunta mide la habilidad de identificar?
¿Cuál es la clave? ¿Cómo lo resolviste? Fíjate en estas pistas. Y hay un ejercicio, hay un modelamiento. Hay dos modelamientos. En uno se le da la respuesta y se le pide que la justifique, y en otro no se le da la respuesta, pero también se le pide que la justifique. Porque la idea de la justificación es que se centra en su propio proceso metacognitivo, desde la comprensión de la habilidad. Se dio cuenta en qué consiste la habilidad, cómo se trabaja esa habilidad, cómo la identifica en la pregunta y qué procedimiento aplica para poder responder. Y luego, ya avanzamos, hay muchas páginas de ejercicio, tenemos textos cortos, textos largos, preguntas con espacio para que justifique su respuesta. La justificación es un excelente ejercicio para activar la metacognición, sobre todo si después se pone en discusión con los compañeros, con otros. Discutamos, porque el proceso que aplicó uno le puede servir a otro. Cada uno se fija en cosas distintas, en detalles distintos, y esas pistas le pueden servir perfectamente a otro, y no necesariamente todo lo que el docente dice le va a hacer sentido a todos de la misma manera y al mismo tiempo. Puede que demore un poco más, pero la relación entre pares y la discusión, el poner en común sus procesos metacognitivos, solo fortalece la metacognición. Y aquí llegamos a los procesos metacognitivos para la educación superior. Es fundamental trabajar en dos grandes dimensiones, el autoconocimiento y el autocontrol. Y volvemos al punto inicial. Cuando hablamos de autoconocimiento, la lectura es fuente de conocimiento y de autoconocimiento, porque permite que el lector se sienta reflejado, identificado, vea conductas humanas propias en esa lectura que está llevando a cabo. Entonces le permite, trabajando desde el autoconocimiento, plantearse estrategias de conocimiento personal, dialogar consigo mismo y ver qué tal líder es de sí mismo, conocerse, conocer sus tiempos, conocer sus ritmos. Hay estudiantes que saben que cuando están realizando una evaluación necesitan cada 10 minutos, cada 15 minutos, soltar el lápiz, por ejemplo, y lo tienen tremendamente asumido, o comerse un dulce, o mirar al cielo, o dar un suspiro. Se conocen, conocen sus ritmos, sus tiempos, también saben cómo estudian, qué necesitan para poder comprender una información y trabajar esa información para generar un conocimiento nuevo. También es importante el conocimiento de la tarea. ¿Qué es específicamente lo que tienen que hacer? Mientras más información manejen, mucho mejor. Así como el conocimiento estratégico. ¿Qué estrategias tienen que aplicar? Y estratégicamente, ¿qué camino van a tomar? ¿Cuál es la ruta que les va a permitir llegar a buen puerto? No todos los objetivos necesitan la misma ruta. Cada objetivo plantea desafíos distintos, por lo tanto, cada objetivo también le ha de proponer rutas o le ha de significar rutas distintas. Y un segundo elemento, que de pronto es uno de los más difíciles en la educación superior, es el autocontrol. Y volvemos nuevamente al segundo tema, planificar. La disciplina, la práctica sistemática, tomar conciencia de la planificación personal, manejar un calendario, manejar horarios y autoimponerse con convicción qué importante es dedicarse a cultivarse espiritual e intelectualmente para poder avanzar en sus estudios. Una planificación ordenada también le implica saber decir sí ante aquello que no le gusta, pero le hace bien. Y también saber decir no a aquello que le gusta mucho, pero que no le hace bien. Eso implica un tremendo autocontrol. Manejar una buena planificación de los tiempos, programar sus horas de estudio, no dejar la preparación para el final porque la memoria operativa se satura. Y una memoria operativa saturada no da buenos frutos. No funciona. Llega el estudiante a dar su examen, su prueba, su trabajo, cansado, agotado, y después se da cuenta que pudo haber sido mucho mejor. Y también manejar mecanismos de evaluación. Es importante que sea capaz de establecer algunos puntos que le permitan chequear que también ha hecho lo que ha hecho. Que le permitan ir chequeando cuánto avanzó, qué le faltó, cuánto logró. Y eso lo compare también con el nivel de información que maneje con la tarea que le demandaron. Normalmente va a tener pautas de evaluación. Ya sabemos lo que mide la prueba de selección universitaria. Cuando esté en la universidad
y le pidan trabajos y pruebas, normalmente le van a entregar las pautas de evaluación o le van a decir qué es lo que van a evaluar y qué es lo importante. Ese es un buen norte, esa es una buena orientación. Y la supervisión, ¿cuáles son sus mecanismos de supervisión? ¿Tiene el apoyo de alguien? ¿Es capaz de hacerlo por sí mismo, por sí misma? Necesita establecer en ese sentido estrategias de supervisión, de planificación. Una estrategia de planificación, darse cuenta, por ejemplo, que hacer un registro de qué es lo que hace fin de semana, en la mañana, a mediodía, en la tarde, y lo mismo durante la semana. Si registrara durante un mes todo lo que hace día a día, y ni siquiera durante un mes, durante una semana, todo lo que hace día a día, durante todo el día, estaría en condiciones después de analizar eso y darse cuenta cuál es su ritmo de trabajo, cuál es la hora del día que lo detiene o le permite sacarle mejor partido, dónde trabaja en mejores condiciones y en qué lugar también. Necesita información. Y esa información tiene que registrarla y tiene que leerla y tiene que analizarla. Y en la medida en que comprenda bien en qué consisten estas habilidades que mide la PSU, también las va a aplicar en otros escenarios. Cuando haga análisis de la información que ha recogido, va a realizar sus propias inferencias, habilidad que desarrolló durante todo el periodo que estuvo preparándose para dar su prueba. En fin, este es un proceso, no es menor, no es fácil, de pronto puede ser agotador, pero si hay convicción y hay objetivos y hay deseos y hay sueños, el estudiante es capaz de proponerse un camino y seguir por ese camino en la medida también que cuente con los apoyos necesarios. Yo les voy a proponer un ejercicio, pero no es para que lo hagan ahora. Les voy a proponer que lean el cuento El cautivo, a propósito de todo lo que hemos estado conversando. Lean este cuento, está en Google, ahí está la fuente en Ciudad Seba, también pueden encontrarlo en otras direcciones. Y atrévanse a responder esas preguntas. No las vamos a discutir ahora. Lo que yo les propongo es, lean el cuento, que es muy corto, respondan las preguntas y una vez que las respondan, escríbanos a nuestro correo y les mandamos las claves para que chequeen si respondieron acertadamente o no. Y esas preguntas le están pidiendo identificar. Algunas preguntas le están pidiendo también inferir. Identificar, inferir habilidades importantes, que son las que, bueno, de pronto la habilidad de inferir es una de las que tiene más preguntas en la prueba. Miren esas habilidades, respóndanlas. Y una vez que las responda, nos escribe al siguiente correo, contacto@ciemax.cl o bien a ventas@ciemax.cl. Pero no mande la pregunta inmediatamente, porque yo las claves aún no las he entregado, las voy a entregar más tarde. Después de esta charla, voy a entregar las claves para que usted más tarde, una vez que haya leído el cuento, respondido las preguntas, escríbanos y le vamos a mandar las claves. Eso, hasta mañana. Y finalmente, para prepararse, nosotros tenemos una propuesta que consiste en este material que se llama STAR, que es un libro para el desarrollo de habilidades cognitivas para enfrentar la prueba de selección para el ingreso a la educación superior. Y también para la educación superior, eso es. Pero tenemos dos versiones. Una versión completa que estaba muy ajustada a lo que era la PSU hasta el año pasado y que está orientado a tercero y cuarto medio. Ahí tenemos 12 habilidades y correspondían a las 12 habilidades que medía la PSU. Pero también tenemos hoy día una versión digital que ha seleccionado las 6 habilidades específicas que mide la nueva prueba de transición de comprensión lectora. Hicimos una acomodación bastante interesante, pero también tenemos algunos segmentos. Si solo quiere trabajar una habilidad, también la puede solicitar. A lo mejor le interesa solamente trabajar sintetizar, o tal vez le importa solamente trabajar inferir o evaluar. También lo puede hacer. Contáctese a contacto@ciemax.cl o a ventas@ciemax.cl. Este es un material muy interesante, lo hemos trabajado con estudiantes de cuarto medio y hemos tenido buenos resultados. ¿Qué voy a hacer yo? Yo los invito a aquellos que compren alguno de estos libros a que hagamos un taller con estudiantes de cuarto medio. Si hay 10 estudiantes de cuarto medio que en estos días, la próxima semana, no sé, les interesa trabajar con este material y acceden a él,
se comunican a través de estos correos y hacemos un taller. Mi capacidad no da para más de 10 estudiantes, eso sí, por si acaso, ya porque esto va a ser online. Pero pueden contar con nosotros como un apoyo importante para hacer un taller que acompañe al estudiante a entender cómo se trabaja este libro, para estudiantes que lo compren. Si usted es apoderado y le interesa saber también cómo se trabaja este material de apoyo para el desarrollo de habilidades para la educación superior, también lo puede hacer. Usted nos contacta y hacemos un taller con un mínimo de 10 apoderados aproximadamente. Si es docente, bueno, los docentes tienen un trato especial con la editorial porque nosotros manejamos talleres especiales para colegios implementados. Pero para eso puede preguntar en contacto@ciemax.cl o en ventas@ciemax.cl. Esto hemos querido compartir con ustedes y les hablo desde la experiencia como profesora de castellano, como orientadora y también como guía de trabajo con muchos profesores. Aquí han trabajado profesores con una larga trayectoria en lo que es PSU, en lo que es preuniversitario, en lo que es también currículum y orientación. Y creemos en esto, por eso lo estamos compartiendo. Y también, para terminar, no importa dónde te encuentres, con una adecuada preparación y confianza en lo que eres, y esto va para el estudiante, sabrás dónde poner la llave. Y no solamente para el estudiante, para cualquier persona que tenga que enfrentarse a desafíos mayores que le impliquen pensar desde las habilidades superiores. Los invito a preguntar, podemos conversar un ratito. Yo tengo disposición para responder algunas preguntas. Así que bienvenidos y los espero. He aquí una bibliografía básica que les comparto para que ustedes puedan buscar información. Si quieren saber más sobre memoria operativa, cómo trabaja, de todas maneras, sí o sí, Juan García Madruga. Es un muy buen libro. ¿Cómo aprenden los seres humanos? De Jaime Bermeo Solo, profesor de la Universidad Católica. Extraordinario libro. Emilio Sánchez, Comprensión y redacción de textos, maravilloso para docentes. Si queremos entender cuáles son las dificultades para comprender que tienen los estudiantes, ese libro nos da una respuesta. Tenemos a Jerome Bruner, gran intelectual que nos dejó una rica y extensa bibliografía para comprender cómo es el desarrollo humano y cómo la cultura asiste al desarrollo humano. Y por último, nuestra mentora Maureen Presseler con su libro Pensamiento Crítico, donde hay cientos de estrategias para fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes en el aula. Bien, vamos a ver si tenemos algunas preguntas acá. Si no, puedo inventarlas. A ver. Miren, una muy buena pregunta. Dice, estrés en adolescentes en tiempos de COVID-19. ¿Cómo abordamos el estrés de los adolescentes? Hablemos principalmente de los que están en su etapa final de la enseñanza media, tercero y cuarto medio, porque lo que tenemos como material también sirve para estudiantes de tercero medio. Es importante, por sobre todo, generar una visión de futuro que sea poderosa y proporcionar calma, confianza, tranquilidad frente al resultado y, sobre todo, en el acompañamiento del desarrollo de una estrategia de disciplina de lectura, disciplina de ejercicios y también de conversación. Hagamos que los estudiantes conversen con otros estudiantes, hagamos que los estudiantes compartan sus resultados. No sé si hay otra pregunta. Probablemente, no tengo acceso directo a las preguntas acá. Pero de todas maneras los quiero invitar a que sigamos compartiendo, escríbanos y el desafío está dado para todos ustedes. Muchas gracias.